Esperanza Radio. Dios tiene el control de la verdad, el control de la iglesia, el control de la historia, el control de la profecía, el control de este mundo. Él es el que dirige todo. Familia de José García, que quizás me esté escuchando en esta hora. Yo en primer lugar quiero referirme a la bendita esperanza que hay en Cristo Jesús. El tema de hoy es justamente ese: Dios tiene el control de nuestra esperanza y nuestra seguridad. Recordemos que hay tres cosas que permanecen para siempre. Es la fe, la esperanza y el amor. Y el amor de Dios incondicional para el ser humano, a pesar de los errores, siempre está con nosotros. Dice claramente Apocalipsis 14:13, familia García. Oí todos los hermanos que me escuchan, y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero que sus obras con ellos siguen. Así que recordemos, en esta pérdida, que sentimos mucho, de que Dios seguirá el control. Las personas que van a la tumba descansarán. Las obras que ellos han hecho van a quedar de recuerdo en nuestra vida. Por eso es importante que cada día nosotros aprendamos a estar en Cristo Jesús, para que lo que quede como recuerdo haya sido en la presencia del Señor. Pero dice que son benditos, bienaventurados, descansarán. ¿Cuánto necesitamos nosotros descansar? Cada sábado nosotros morimos a nuestro yo y descansamos en el Señor para tener seguridad. Qué lindo haber podido estar estudiando durante esta semana y anoche lo que va a suceder en el tiempo final. Cómo Dios ha salvado o ha prometido salvar. Realmente fueron largos algunos temas, pero no pude cortarlos. Tenía que terminarlos para que el mensaje quede allí. Ustedes pueden seguir estudiando. Ustedes pueden seguir, simplemente estoy tratando de enseñar de que Dios pondrá fin a todas las cosas. Ya sabemos qué va a suceder. No vamos a tratar de asuntos finales en este último tema. Vamos a tratar de cómo Dios nos salva, cómo Dios nos llama para salvación. Somos llamados, tú y yo, para ser salvos. Sabemos que Dios sostiene el universo y el mundo y Él va a sostener tu vida. Él está a cargo de cada situación, como ya lo he dicho. Lean las promesas de la palabra de Dios, manténganse allí. Y quiero decirte en esta hora de que somos llamados para salvación, no para perdición, porque los que están en Cristo tienen vida y vida eterna. Así que este tema es de suma importancia. Y aún el enemigo ha enseñado formas de salvarnos diferentes. Por eso nosotros tenemos que aprender la salvación, que es solamente a través de Cristo Jesús. Aquí el versículo clave dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Te insto en esta mañana que con oración podamos encontrar a Jesucristo, el enviado, el que se encarnó, el que se hizo parte de nosotros para poder salvarnos y poder vencer la muerte, el dolor, el sufrimiento y darnos vida eterna a los hijos que Él creó que no tienen vida eterna. ¿Estás listo para recibir un rayito más de luz a través de la palabra de Dios? Vamos a hablar acerca de este plan de redención. Cristo no solamente nos ha creado, nos ha rescatado en la cruz del Calvario, intercede por nosotros, y mientras intercede por nosotros, nuestra relación con Él debe mantenerse día a día hasta que veamos la gloria de Dios viniendo en las nubes de los cielos a través de su Hijo y con sus santos ángeles. Allí todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso hay esperanza para nosotros, hay seguridad. Todas nuestras oraciones finalmente serán contestadas cuando venga Cristo, porque Él dice: haré nuevas todas las cosas. Y no solamente hará nuevas las cosas que serán destruidas en este mundo, hará nuevo nuestros cuerpos en un abrir y cerrar de ojo, para nunca más morir nuestras células, para no tener sufrimiento ni enfermedades. Así que en Cristo tú y yo podemos encontrar lo que realmente necesitamos: seguridad de salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Yo he venido a servir, a salvarlos. Yo no echo fuera a nadie. Promesas de Dios que tiene para cada uno de nosotros. El propósito de la Biblia, mis hermanos, es que principal son dos. Uno, presentarnos cómo Cristo nos salva.
no qué debemos hacer para salvarnos. Muchos responden la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Y hacemos un montón de sermones, listas de sermones. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer de esta manera. No, el propósito es revelarnos a Cristo y Él nos presenta cómo. Y yo quiero presentar el cómo de la salvación porque es la parte más importante que podemos para entender la salvación. No es solamente qué, sino cómo nos salvamos. Y sabemos claramente a través de la palabra de Dios que a través de Cristo, el único que ha vencido la muerte, el único que realmente ha cumplido con todos los requisitos de la ley, a través de Él, tú y yo podemos ser salvos. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios hoy. Vamos a estudiar ejemplos de la palabra de Dios, del cómo. Ya hemos visto que a través de la profecía, la Biblia también nos da profecías para saber qué es lo que va a acontecer en el futuro, para que nosotros tengamos plena confianza de que Dios está al control de todas las circunstancias. Es más, para el tiempo de final, con todos los acontecimientos que van a haber, dice la Biblia, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde está el temor? El amor siempre va a echar fuera el temor. El temor es del diablo. El temer a Dios es respetarlo, como dice la Biblia, pero el temor de miedo no viene de Dios, porque en Dios hay paz y seguridad. Así que necesitamos crecer en ese conocimiento en la palabra, conocer a Cristo Jesús, saber cómo Él nos salva, cuál es la forma de que nos salva y saber realmente a través de la profecía que su palabra está empeñada para nuestra salvación. ¿No es maravilloso ser un cristiano? ¿No es maravilloso creer en la palabra de Dios que ilumina nuestra mente, nuestros corazones y sella nuestra vida para encontrarnos con Él? Oh, mis hermanos, doy gloria a Dios por este sábado que estamos juntos para aprender esto. Lo primero que tenemos que aprender en el plan de la salvación es que somos creados por un Dios todopoderoso. No venimos de la casualidad. Dios nos formó con sus propias manos. Somos sus hijos. Tenemos un Padre celestial que es nuestro gran Dios y creador. Jesucristo mismo se inclinó, tocó la materia, formó nuestro cuerpo, nuestra célula, y lo que hizo, dice en el comienzo Génesis, lo hizo bueno en gran manera. Pero Dios le dio la libertad o el libre albedrío para que el amor no sea obligado, sino que nazca del corazón. La verdadera religión nace del corazón. Las motivaciones Dios las cuenta si nacen del corazón. Es más, lo que más desea Dios, dice claramente la Biblia, dame, hijo mío, tu mente, dame, hijo mío, tu corazón, pon mis afectos. Por eso cuando vino Cristo a esta tierra dice, mire, yo soy el creador, yo soy el que vengo a salvarlos, pongan a mí en primer lugar y lo demás vendrá por añadidura. Esa es la base de la vida religiosa. El hombre decidió separarse de Dios. Cuando el hombre se separa de Dios, se desliga de Dios, que es la fuente de vida, ¿qué sucede cuando yo apago la luz o desconecto la electricidad del bombillo de luz? Se apaga, muere. La paga del pecado trae muerte. Por eso nadie será feliz a menos que no vuelva a su creador. De Dios venimos, a Dios tenemos que volver. Somos creados por un Dios todopoderoso. No venimos de la casualidad, no somos un animal más. No es lo que nosotros evolucionamos. Esa es la gran mentira de Satanás. Nosotros estamos involucionando prácticamente. Estamos muriéndonos todos los días. Cada día nuestras células no se reproducen. Pero Dios vio eso y envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y solamente por amor de su criatura a su Hijo, entregó todo para poder salvarnos. Cuán agradecido deberíamos vivir a Dios por la revelación de la salvación. También en el plan de la salvación, quiero decirle que hay una palabra de seguridad para todos nosotros. Somos sus hijos. No somos una cosa más, todos somos valiosos, todos tenemos potencial. Dios no mira nuestros actos solamente para ver si se portaron bien o mal. Dios mira el motivo del corazón si lo ponemos a Él, si nuestra tendencia es estar con Él. Y dice claramente que el que quiere estar con Dios, mira lo que le asegura Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por favor, que nadie, absolutamente nadie, te quite la seguridad de que somos sus hijos. Dios promete a través de la Biblia una revelación clara que cuida de nosotros. Dios cuidará de nosotros, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Dice claramente la Biblia en el Salmo 90, al amparo del abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente moraré. Mira, hay cientos de versículos donde nos dice que Dios cuida de nosotros.
Él es nuestro gran cuidador. Y usted dice, bueno, ¿y por qué no cuidó a José? ¿Por qué no cuidó a otro? ¿Por qué tenemos que morir? Oh, mis hermanos, el gran plan de Dios es justamente eso. Todos aquí vamos a morir algún día. Todos aquí tenemos que morir espiritualmente para poder vivir. Y realmente todo lo que vivimos en este mundo termina con la muerte. Pero gracias a Dios que Él venció la muerte y tú y yo tenemos esperanza. Él hará nuevas todas las cosas. Esa es nuestra confianza. Mientras tanto, Él cuidará de nosotros. Él sabrá cuándo y cómo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Si alguien descansa, nosotros confiamos en la palabra de Dios. Si alguien vive, nosotros confiamos en la palabra de Dios. Porque vivir o morir, Dios está al control de cada uno de nosotros. Pareciera que todo está descontrolado, pastor. Mira cómo está el mundo, temeroso, lo que sea, porque no conoce a Dios, porque no hace caso a sus promesas. Y nuestro mensaje es justamente eso, decirle, Dios cuidará de ti. Y Él cuida, nos cuida como la niña en su ojo. ¿Qué pasa cuando en el ojo entra una piedrecita? ¿Empieza qué? A llorar, porque es un elemento extraño. Bueno, Dios cuida de nosotros. Otro elemento que debemos aprender en el plan de la salvación, que la Biblia dice que somos únicos. Mire, hay millones de seres humanos en este mundo. Hay millones de ángeles que Dios ha creado. Hay quizás cientos o miles de mundos que no conocemos. Dios es Dios de vida. Nosotros somos parte de la vida de Dios porque nos creó. Pero somos únicos, no hay dos igual. No hay dos pastor Ricardo Vargas. Puede haber un mellizo, puede haber nacido junto del mismo útero, pero no hay dos iguales. Somos únicos y porque somos únicos, Dios dio su vida. Aunque uno solo se salvara, Dios habría venido a morir y a salvar a esa única persona que creyera en Él. Pero gracias a Dios, que según la Biblia vamos a ser miles, cientos de miles que conoceremos a Jesús y daremos gloria a Él. ¿Por qué? Porque hemos conocido su salvación. Él nos trata individualmente. La salvación es individual. Cada uno la recibe. Por eso no podemos unificar a todo el mundo en un mismo pensamiento. Dios nos une a través de Cristo en diferentes formas para poder ser salvos. Tenemos que aprender en el plan de la salvación que somos amados por el Señor. Hermanos, el amor de Dios es incondicional. También tenemos que aprender que somos imperfectos mientras vivimos y no venga la perfección total, que es la transformación de nuestro cuerpo en un abrir y cerrar de ojos. Somos imperfectos. ¿Hay alguno perfecto aquí? Levante su mano o mande un mensaje. Yo soy perfecto. Mis hermanos, el ideal de Dios es que tú seas perfecto. Pero ¿cómo somos perfectos? Yo te voy a enseñar acá con el asunto de la perfección que tanto nos divide en la iglesia, que debemos hacer esto, debemos hacer aquello, debemos hacer para ser perfectos, para que Dios nos utilice. Creemos que la perfección es llegar a un punto de tanta consagración que recién ahí, cuando lleguemos, el Espíritu Santo nos va a utilizar. No es así. No es llegar a un punto. Todos los días me justifico, todos los días busco la presencia del Señor. Y en ese caminar diario como Enoc, algún día llegaremos al cielo. No hay un punto donde llegar, porque el hombre nunca es superior a Dios. El único perfecto que existe es Cristo Jesús, Dios de los cielos. Y Él entrega la perfección a aquellos que confían. Pero la Biblia mismo nos dice que es la perfección. Nos utilizamos muy mal a veces este versículo. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces empezamos a hacer cosas para ser perfectos. Bueno, para ser perfecto hay que hacer esto, hacer aquello, hacer aquello. Mis hermanos, la Biblia interpreta la verdadera perfección. ¿Sabe lo que significa perfección en el original? Significa madurez cristiana. Alguien que confía en lo que Dios ha hecho, que la salvación no está en lo que Él hace, sino en lo que Él hizo, que se llama Cristo Jesús. Sed vosotros perfectos. Dios dará perfección, regalará, pondrá, sustituirá nuestra imperfección, cambiará nuestra imperfección por una madurez. El cristiano está en el camino hacia la perfección. Cuando venga Cristo Jesús, realmente nuestro carácter completamente, aunque hemos intentado cambiarlo y debemos cambiar en nuestras acciones, será transformado totalmente y ahí seremos perfectos. Dios nos creó perfecto. El hombre decidió ser imperfecto. Por eso nadie será feliz a menos que no vuelva a Dios. Sed vosotros perfectos. Si ustedes creen que la Biblia es su propio intérprete, tienen que leer al otro evangelista que habló en el mismo contexto, en el mismo momento cuando Cristo pronunció en Mateo. Mateo lo registró, sed vosotros perfectos. Mire lo que dice Lucas 6:36. Es el mismo contexto, la misma historia y el mismo momento, pero lo registra de esta manera Lucas. Sed pues, ¿qué? Misericordiosos como es también vuestro Padre misericordioso. Aquí tenemos el concepto claro de la perfección. Uno dijo, sed vosotros perfectos, el otro entendió, sed misericordiosos. Léalo. Lucas 6:36 da la explicación del verdadero perfecto.
No hay un solo hijo de Dios aquí que sea totalmente perfecto. Solamente la perfección la alcanzamos a través del perfecto de Cristo Jesús. Cuando somos misericordiosos, cuando tenemos los atributos de Dios, de amor, de paz, de seguridad, los atributos del Espíritu Santo, manifestamos a través de nosotros esa perfección teniendo misericordia. Por eso la ley de Dios es una ley perfecta, porque amamos a Dios y reflejamos al prójimo la perfección, que es la misericordia. Y eso se llama madurez cristiana, porque para tener misericordia de alguien que no merece, solamente una persona madura espiritualmente puede dar misericordia. No me hable de perfección cristiana en lo que usted hace. Hábleme de misericordia que Dios quiere. ¿No dice Miqueas? Oh, hombre, hoy justamente oí un sermón sobre Miqueas, capítulo 6, versículo 18. Oh, hombre, ¿no sabe lo que Dios requiere? No son holocaustos solamente y un montón de cosas que tenemos que hacer. Dios requiere que hagamos justicia hacia los demás, que andemos en misericordia, tengamos misericordia hacia los demás. ¿Y saben qué más? Andar en humildad. Sed misericordiosos. También la Biblia nos dice que no hay justo ni a un uno. Todos somos pecadores. ¿Hay alguno que no ha cometido pecado? Bueno, todos hemos cometido pecados por actos. Pero más que el acto, el pecado es más que un acto. El pecado no es solamente un acto que se comió una fruta, es poner a Dios fuera del control de nuestras vidas. El pecado es algo que toma nuestro corazón, nuestros deseos y lo manifiesta en contrariedad y en rebelión a la palabra de Dios. O sea que la naturaleza nuestra cuando cometimos y nos separamos de Dios está en pecado. Todo ser humano está en pecado, no por actos, sino por herencia de nuestros primeros padres. Por eso aquí todos estamos iguales. No hay justo ni a un uno, dice la palabra de Dios, Romanos. Por cuanto todos pecados, todos no merecemos la salvación. Todos merecemos la muerte. La salvación es netamente por la gracia de Dios. Estamos entendiendo ahora el propósito por el cual fue escrito el llamado de la salvación, que este es el evangelio, este es el mensaje del tercer ángel, que no es por obras humanas, sino es por lo que Cristo hizo por nosotros. Oh, mis hermanos, cuando entendamos esto y el poder del pecado y entendamos la salvación, lo que costó a nuestro Dios, nuestra vida será cambiada y que vamos a querer estar con Él para que la cambie completamente. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pregunto, ¿cuánto aceptamos a Jesús como Salvador? Nos gusta que Jesús nos perdone, tenga misericordia. Pero ¿cuánto aceptamos a Jesús que sea nuestro Señor, que Él dirija nuestra vida, que nos diga qué hacer, por qué camino andar? Oh, ahí empieza el yo. Oh, no, esto es demasiado para mí. Yo creo que Dios me da libertad a hacer lo que quiera. Bueno, haz lo que quiera. Es más, tú eres libre de hacer lo que quiera, pero recuerda esto, que todo lo que tú haces tiene causa y efecto. Si tú haces para bien, recibirás para bien. Si tú agarras un martillo y te pegas en el dedo, te va a doler. Dios no es que te está castigando, es causa y efecto. Dios ama al que hace bien y al que hace mal. Hermano, la transformación de la tristeza, del pecado, es imposible hacerlo alegre a menos que no intervenga el plan de la salvación. Somos llamados por Dios para eso. El resumen del plan de la salvación está en estos dos versículos. Dice, Juan 15:5, yo soy la vid. ¿Quién es la vid? Jesús. Vosotros sois el fruto de esa vid. Sois los pámpanos donde crece la uva. Permaneced en mí y yo en él, y éste lleva un fruto. El pámpano no es la uva, el pámpano es donde está pegada la uva. Es las ramificaciones para que se produzca uva. Dice, yo soy la vid, por mi savia corre la vida. Si tú estás unido a mí, vas a tener mi vida y vas a dar frutos para vida eterna. Porque separado de mí, ¿cuánto podemos hacer? Nada, absolutamente nada. Todo lo que el hombre cree que puede hacer, porque son dones que Dios dio, ese hermano lo tiene que poner para honra y gloria de Él y agradecimiento por la vida que Él nos ha dado. Si usted cree que usted es el que controla su vida, sepa, esta pandemia te ha enseñado que tú no controlas absolutamente nada. Absolutamente nada. Es por eso que nosotros pasamos dificultad, para que reconozcamos que tú no puedes, pero cuando yo reconozco que yo no puedo, mire lo que dice Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el centro de la salvación. Esa es la forma como Dios nos salva. Así que la vida cristiana se resume, porque separado de mí nada podéis hacer.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi pregunta es, ¿estamos dispuestos a seguir este plan de Dios? ¿Saben que nuestra mayor lucha es contra el yo, contra nuestro egoísmo, contra el ser como rastrillo todo para nosotros, no hacer un poquito como la pala, que los que trabajan con la pala siempre va hacia afuera? Oh, mis hermanos, ojalá que el egoísmo, que es la raíz de todo pecado, pueda ser erradicado por el amor y la comprensión de la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, y ahí empieza la salvación, creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el creer solo no salva. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor, la creencia me tiene que llevar a amar. Y también tenemos que pertenecer a Dios. Porque hay hijos que creen en Dios, pero no le pertenecen. Hay hijos que quizás dicen amar a Dios, pero no hacen. Por eso la característica es, claramente, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el deseo de Dios? Y aquí quiero especificar claramente algo del estudio esto para llegar al ejemplo bíblico de cómo somos salvos. A través de 2 ejemplos bíblicos. Lo primero, lo último que tenemos que aprender del plan de la salvación es esto. Dios quiere, y el deseo de Dios es que todos, escuchen bien, Él no murió por una iglesia, Él no murió por un individuo, Él murió por todos. La salvación ya ha sido pagada. Lo que tenemos que hacer es aceptarla. Él ya venció la muerte. Hay buenas noticias para el mundo. Cristo ha vencido el último enemigo, que es la muerte, y el que cree en Él tiene vida. Así que el deseo de Dios es que tú aceptes el plan de la salvación, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos. Y para ser salvos, tienen que venir al conocimiento de la verdad. ¿Dónde está la verdad? Hoy en día se proclama que no hay verdad absoluta. Sí hay una. Se llama la palabra de Dios, en su contexto. Allí encontramos el Dios de verdad. Allí encontramos a Jesucristo, que es el camino, la verdad. Allí encontramos que el Espíritu Santo que trabaja entre sus hijos es la verdad, lo dice la palabra. Allí encontramos también que la misma Biblia dice que santifícalos en tu verdad, que tu palabra es la verdad. Allí encontramos a través del Salmo 119 que la ley de Dios es la verdad. ¿Saben? Todos creen en Dios Padre, todos los cristianos creen en Dios Hijo, todos los cristianos creen en el Espíritu Santo de una manera u otra, todos creen que la palabra de Dios es la verdad. Pero el punto culminante del tiempo final es que la ley de Dios también es la verdad, no es que está abolida. Y basado en esa ley, en el mandamiento que tiene el sello de la ley, Dios separará el trigo de la cizaña. Los que andan por el camino angosto, por el camino ancho. Separará la puerta ancha, la puerta angosta. Separará los cabritos de las ovejas. Algún día, cuando termine el juicio, Cristo vendrá a dar el pago de acuerdo a los que creyeron en el conocimiento de la verdad. Salvación. Ese es el deseo de Dios. Miren, mis hermanos, para salvarse hay 2 condiciones cuando usted lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Quieren saber cuáles son las 2 condiciones para salvarse? Yo sé que quizás estos slides yo pedí permiso para usarlos en algún momento. Lo han visto en otro lugar. Pero a mí me impactó esta parte que yo aprendí y la quería compartir. Para salvarse, en el plan de la salvación, hay 2 condiciones que cuando leen la Biblia son para salvarse. Escuchen bien las condiciones. Nadie será salvo a menos que no cumpla esas condiciones. Número 1. Requisitos para ser salvo. Número 1. Guardar perfectamente la ley de Dios. ¿No han oído a muchos cristianos decir eso? ¿Tenemos que guardar, tenemos que obedecer? Pues sí, hay que guardar perfectamente la ley de Dios. Ese es el qué. ¿Qué debo hacer? Guardar perfectamente. Si me obedeces, tendrá todo causa y efecto. Es más, la obediencia está desde el comienzo hasta el final. Tenemos que guardar, pero el problema es que tú y yo no podemos guardarlo porque somos separados de Dios, no tenemos voluntad, por eso necesitamos que nuestra voluntad la pongamos en las manos de Dios, como dice el Camino a Cristo, en el capítulo 6. Todo depende de nuestra fuerza de voluntad. Si la ponemos en las manos de Dios, Él tomará nuestra voluntad débil y la hará nueva. Es una dependencia, pero hay que guardarlos perfectamente la ley de Dios. Yo lo que hago es intentar hacerlo mejor y pedirle a Dios fuerza porque yo no puedo guardar la ley de Dios.
Es más, mi naturaleza no es estar con Dios. Mi naturaleza es apartarme de Dios. Y entonces, ¿cómo puedo ser salvo? Bueno, el segundo requisito, no haber pecado jamás. Ronald Costa, pastor, predicador, evangelista, profesor, que estudió teología, que ha estado 30 años predicando a Cristo Jesús. Ronald Costa, quien le está hablando, es un pecador, como todos nosotros, porque aquí no hay justo uno. Yo le puedo decir que soy pecador no solamente por acto, sino por separación. Así que si estos dos requisitos para la salvación se tienen que cumplir, yo estoy perdido. No sé tú, quizás creas que has guardado todo y quizás creas que como Dios ha perdonado, no estás todavía con la condición sin pecador. Pues bueno, quiero decirte que hasta que venga Cristo Jesús no va a quitar esa condición porque Él viene a cambiar toda mi naturaleza. Ahora, hoy, con el poder de Dios y su Espíritu, yo puedo ir transformándome de gloria en gloria cuando lo contemplo, como dice 2 Corintios 6. ¿Qué debemos hacer entonces? Contemplar a Dios. ¿Quién es el único que merece salvación? No es Ronald Costa. Yo no merezco la salvación porque yo no he podido ser. Yo no nací perfecto. Yo estoy en pecado. No porque hago actos y vivo en pecado, sino porque mi naturaleza no ha sido transformada. Y lo que hace el Espíritu Santo cuando acepto a Jesús, entrar en mi vida y empezar a cambiar esa naturaleza pecaminosa. Por eso todos los días es una lucha de estar en Cristo Jesús. La relación con Dios es muy importante. El único que se merece salvación, el único que ha cumplido perfectamente la ley de Dios, el único que jamás ha pecado según la Biblia, que es un ser humano, tiene un solo nombre: Jesucristo. Jesús es el único. Por eso, la salvación no es por obras tuyas, es por el único justo que se llama Cristo Jesús, el único que merece salvación, el único que ha cumplido perfectamente la ley de Dios, el único que según la Biblia estuvo sin pecado y venció al enemigo en el mismo terreno donde cayó Adán. Hay tanto para hablar de la salvación. Por eso la salvación no es en obediencia solamente, es creer en el que obedeció y Él imputa esa obediencia, imputa su carácter, nos da la justificación para nuestra salvación. Esto es lo que somos nosotros, mis hermanos. Esta es la condición humana. ¿Cómo podemos sacar algo limpio si algo está sucio? La Biblia dice que somos trapos de inmundicia. No es porque no valemos para Dios, simplemente hemos caído en una situación de desespero que nada puede producirse realmente. Mis hermanos, mentira, lascivia, rebeldía, hipocresía, engaño, pornografía, vicios, machismo, idolatría, lo que está sucediendo hoy, racismo, envidia, asesino, ira, masturbación, sarcasmo, sadismo, no aceptación de personas, negligencia, irresponsabilidad, fornicación, todo consecuencia de haber aceptado otro dueño y querer ser dioses. Eso, según la Biblia, estos son todas descripciones que saco de la Biblia, que es el hombre. Mis hermanos, pero para salvarse necesitamos a un solo Salvador que se llama Cristo Jesús. Así que hay dos maneras de salvarse. Una manera es falsa y otra es verdadera. Hay dos tipos de religiones, no hay cientos ni miles, hay dos, una que es falsa y otra verdadera. Si usted aprende la forma, cuál es la falsa religión y la verdadera religión, usted va a encontrar el camino de la salvación. Yo te voy a decir qué es la falsa religión. Si usted quiere saber cuál es la verdadera religión y cuál es la falsa, aquí está la explicación. En la falsa religión, el hombre está aquí abajo. ¿Ustedes lo ven? El hombre está aquí abajo. Ahí está la falsa adoración. Los dioses están arriba. En la falsa adoración, el hombre está en la tierra, los dioses están arriba. Para que los dioses en la falsa adoración están enojados con el hombre. Por eso el hombre tiene que hacer sacrificios, cosas para desenojar a los dioses. Todas las religiones paganas dan ofrenda a los dioses para sacarle el enojo y puedan bendecir a los hombres que están separados de Dios. O sea, que hacen obras, dan esto, dan lo otro, para ver si Dios los puede bendecir y no los castiga. Para ver si Dios les manda la lluvia, sacrificaban a sus hijos. Para ver si, todas las religiones paganas hacen sacrificios para que Dios no esté enojado y los pueda bendecir. O sea, Dios está enojado, el hombre abajo haciendo sacrificios para poder salvarse de la ira de los dioses.
La víctima en la religión falsa es el hombre. Las obras humanas son centrales. Los dioses son honrados por rituales distantes que nosotros hacemos. Hay gente que hace ridiculeces para poder salvarse. Yo he visto gente sangrando sus rodillas, arrodilladas en cemento, caminando kilómetros, haciendo sacrificios para ver si Dios los perdona. ¿De dónde se ha sacado esto? Es totalmente contrario. Es una religión totalmente falsa y pagana. Tú no puedes hacer nada para salvarte. Tú estás ya condenado a muerte. Los dioses son honrados por rituales. Tenemos que hacer tantos Padre Nuestro, tanto Ave María y tantos rituales para ver si Dios me perdona. Y si yo lo hago, entonces Dios me va a perdonar. Está desenojado conmigo. Esa es la religión falsa. Los dioses cambian por buenos por las obras humanas. Así que cuando yo hago obras y yo digo, uy, qué bueno que soy, pude cambiar a Dios. Ahora Él me va a dar la bendición. Lo que surge en mi vida es que yo puedo dominar a Dios. Entonces, el orgullo es justamente eso. Yo puedo dominar a Dios. ¿Saben que hay cristianos que quieren utilizar a Dios a su manera? Interpretan a su manera y no dejan que lo hagan. Bueno, ¿cuál es la religión verdadera? La religión verdadera también Dios está arriba y el hombre está abajo. El hombre está aquí abajo. Miren lo que pasa. Ahora, denme la razón o no. ¿Quién está enojado con Dios? Pregúntenle a cualquier gente que está por ahí, ¿por qué no acepta a Dios? ¿Por qué no va a una iglesia? ¿Por qué no busca la palabra de Dios no existe, Dios nos olvidó? Tan enojado, se murió mi hijo, vino una enfermedad, no es justo lo que yo estoy pasando, tanto trabajo y no hay nada. La gente está enojada con Dios. En vez que los dioses estén enojados en la religión verdadera, nosotros somos los que estamos enojados. Dios, ¿dónde estás? Dime, ¿dónde tú estás? Cuando yo te necesito, te oro y tú dices que te oro y no me das nada. Nos enojamos con Dios. Bueno, Dios está arriba, el hombre está enojado. Es totalmente al revés la religión falsa. Por eso no hay conexión entre la verdad y el error. El sacrificio, en vez de que los hombres hagan sacrificio a Dios, Dios hace el sacrificio y envía a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Porque Dios en su amor ve que el hombre enojado necesita amor. Por eso Dios es amor y envía el sacrificio para salvarnos. Mis hermanos, la víctima no es el hombre. La víctima es dada y otorgada. El Dios mismo se hace carne y es propiciación para nosotros. La obra central no es lo que yo haga, sino lo que hace Dios por mí. El hombre responde con gratitud y servicio. ¿Por qué? Porque no es lo que él hace, sino lo que hizo Dios. Y cuando reconoce lo que hizo Dios, que entregó a su hijo muriendo, aunque yo no se lo pedí, entonces nace en mí. ¡Hey! Tengo a alguien que me ama. ¿Qué pasa? Porque yo estoy aparte de la vida. Y por amor, Dios nos rescata para que nuestro corazón esté con Él. Dios es honrado por una relación de compañerismo, no es por una relación de a ver si yo cambio a Dios o no. Mis hermanos, la religión verdadera, el hombre es cambiado del enojo a ser un amante, amador de Dios. ¿Por qué? Porque Él hizo la obra por nosotros. El resultado no es orgullo. El resultado es, yo no puedo, Señor. Tú lo hiciste todo, confío en tus méritos. Me humillo ante ti y ahora quiero vivir para ti. Pregunto en esta hora, en esta mañana, ¿estás dispuesto a vivir en este plan de la salvación con Dios? ¿Estás dispuesto a hacer una religión verdadera, de aceptar el sacrificio de Dios por nosotros? Bueno, esta es la gran realidad. Esta es la gran situación que debemos vivir. Por eso hoy en día Dios te llama con manos abiertas a través de la cruz del Calvario. Ven a mí. Si estás cansado y cargado, que yo te voy a hacer descansar. Pero ¿cuál es el proceso de la salvación? El versículo que leyó la hermana hoy en día, el cántico que trajo esta niña tan hermoso, I can only imagine. Yo lo puedo imaginar lo que Dios preparó para cada uno de nosotros. Bueno, en este proceso dice claramente 1 Corintios que hay un proceso de salvarnos. Hay 4 cosas para salvarnos. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Escuchen bien. Dios nos da sabiduría y nos dice, escucha la palabra, tú vienes de mi mano, yo te crié, tú me perteneces, no perteneces al enemigo. Es más, te voy a justificar, tú no mereces ser justificado, pero te voy a decir algo, te voy a regalar mi gracia. Tú mereces morir, pero yo te regalo la vida porque me dio la gana de regalarte la vida, porque simplemente aceptas el sacrificio que yo he hecho por ti. Y en ese proceso de aceptación el amor nace y mi vida va cambiando.
Y ese proceso de santificación, de compañerismo y relación va cambiando de gloria en gloria cuando contemplamos a Dios y nos vamos uniendo tanto a Dios que las cosas del mundo quedan atrás. Y ese proceso de santificación es un caminar con Dios y vamos a estar caminando hasta que Él nos redima cuando venga por segunda vez. Por eso digo que hay un plan. No solamente Dios nos ha creado, nos ha justificado a través de la cruz del Calvario, intercede, nos hace santo ante el Dios por medio de sus méritos en el santuario celestial y viene por segunda vez a cambiar nuestra naturaleza pecadora y nuestros cuerpos mortales en cuerpos de vida. Para que, como está escrito, el que se gloríe, si alguien tiene gloria o quiere hacerse glorioso, allá problema de él. Si alguien quiere hacerse famoso, es problema de él. Pero la gloria sea en el Señor. Este es el plan de la salvación. Este es el proceso: sabiduría, justificación, santificación y glorificación. Yo solamente me voy a basar en el tema de la justificación para que lo entendamos. Toda la Biblia afirma este orden. En el santuario nos justifica el altar, nos santifica el lugar santo. Allí está la palabra de Dios, la oración y la lámpara de la luz de la palabra de Dios. En el santuario está la santificación en el lugar santísimo donde está la ley de Dios. Todo el proceso, toda la Biblia es justificación, santificación y glorificación. No cambia el proceso. Primero viene la justificación. ¿Qué es la justificación? Simplemente que yo acepto el sacrificio de Cristo y en ese momento Dios me acepta como su hijo. Y en ese momento yo digo: Señor, quiero vivir contigo. Y ahí comienza mi día a crecer y a crecer en Cristo Jesús cada vez que nos relacionamos con Él, hasta que nos encuentre creciendo y entonces nos pueda salvar. Pero la seguridad está en que Cristo venció y Él vencerá por nosotros. Vamos a la justificación. ¿Cuáles son los 4 pilares de la justificación? ¿Saben? La diferencia entre católico y protestante es esta. Los católicos creen que para justificarse hay que hacer una serie de cosas, que es la religión falsa. No estoy diciendo que los católicos tienen una religión falsa o que hay muchos católicos que viven la falsedad. Creo que hay muchos católicos que se van a salvar porque comprenderán cuál es la forma de salvarse. Pero el sistema de enseñanza es que yo tengo que hacer obras para ver si Dios me justifica. La justificación hasta el final. Y dice claramente que la Biblia, que cuando Martín Lutero, el gran reformador, descubrió que el justo por la fe vivirá, se armó un problema, porque ahora Martín Lutero descubrió que la justificación no está al final, sino al principio. Cuando yo acepto la cruz del Calvario, yo soy justificado gratuitamente por medio de la aceptación por fe. Y entonces ahora yo tengo fe en que yo soy salvado, voy a vivir como Cristo me manda a través de sus consejos. La justificación está al principio, no está al final. Por eso en el Concilio de Trento, cuando Martín Lutero y los protestantes se dividió la Iglesia católica, el protestantismo y el catolicismo, se trató el tema de la justificación. Y hay una razón por qué traigo esto. En 1545 a 1563 se lanzó anatema contra la doctrina herética protestante luterana de la justificación, de que la justificación está al comienzo y que la santificación viene después. Y eso es lo que dice la Biblia. Nos da sabiduría, justificación, santificación y glorificación. No están separadas, es todo un paquete. La verdad estaba en juego. ¿Y por qué hubo esa diferencia? ¿Por qué unos creen que la justificación está al final y otro al principio? Simplemente por esto. Esto es lo que hemos descubierto cuando analizamos y damos clases aquí en los seminarios de años para el doctorado y otro más. Dice, Trento decretó que la versión latina de la Vulgata es la escritura de la Biblia oficial. Pero esta versión no hace justicia a la palabra griega dikaiosinua. ¿Sabe lo que significa dikaiosinua? Justificación. Que significa declarar justo. La Vulgata latina es traducida de la palabra latina justificati, que es muy diferente a la traducción del griego dikaiosinua. La palabra justificati en latín significa hacerme justo. Yo agarro todas las evidencias que yo no cometí ese pecado, lo presento ante el juez, o no cometí ese crimen, lo presento ante el juez y el juez me tiene que justificar por mis obras. Pero la palabra dikaiosinua no tiene nada que ver en justificación con obras. La palabra dikaiosinua significa en griego, tú eres culpable y mereces la muerte, pero yo siendo el juez, el que te crié, el que te hice, te voy a declarar, te voy a dar una oportunidad más, te voy a declarar justo, no porque tú lo mereces, sino porque yo como juez te declaro justo. Así que hay una diferencia total en el significado. Y por interpretar mal, en vez de sacarlo del original, y lo sacaron de la Vulgata latina, del latín, la palabra justificate, hoy tenemos 2 sistemas de salvación, uno por obras y otro por la fe. Ser declarado justo no tiene nada que ver con el mérito personal. El verbo griego se refiere a algo que está fuera de la persona en cuestión, mientras que ser hecho justo conduce a obras de mérito, que en latín se refiere a las cualidades de la persona en cuestión. Así que
¿Qué eliges tú? ¿Ser declarado justo o te haces justo? Esa es la decisión que tenemos que tomar. Yo prefiero confiar en ser declarado justo, porque eso es lo que dice la Biblia, porque soy declarado justo solamente a través de Cristo Jesús. ¿Qué es la justificación según la Biblia? Vamos a ver estos 4 pilares que yo tengo que terminar ya. Los 4 pilares de la justificación, y con esto termino este estudio. Número 1, por la gracia. La justificación, el primer pilar de la justificación es la gracia de Dios, es la fuente, es el source, el amor de Dios. Tú no mereces, pero yo te lo regalo. Por pura gracia te he salvado. Mira lo que dice el versículo. Para que seamos justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida. Mis hermanos, somos justificados por la gracia de Dios. Dios quiere darnos gracia y paz a todos los que están en Las Vegas, Nevada, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el regalo inmerecido, que tú debes morir, pero yo te doy vida porque yo hago el sacrificio por ti. Es Cristo Jesús que me regala la vida. Deberíamos vivir agradecidos con esta visión de salvación. La gracia es justamente eso, la fuente del amor de Dios. Nace de Dios salvarte porque Él quiere salvarte. Por eso la Biblia dice que cuando nos sintamos rebeldes, incorregibles, la gracia de Dios dice, yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Oseas 14:4. Cuando nos sintamos desanimados, estemos débiles, Dios dice, Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo te declaro por mi gracia justificado, sin pecado, libres delante mío. ¿Solamente por qué? Porque mi poder lo puede hacer. Yo vencí la muerte por ti. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nos sintamos indignos y desechados, Dios dice, acerquémonos pues confiadamente al trono, de donde Dios dirige todo el universo y está el control, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nos sintamos tristes por el rechazo y la humillación, Dios dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Siempre la gracia de Dios, al reconocer el sacrificio de Dios por nosotros, va a dar humildad. Yo no puedo, pero tú sí has podido y te doy gracias, Señor, porque no dependo de lo que yo hago, porque lo mío es imperfecto, lo tuyo es perfecto para mí. Cuando nos sintamos sin ninguna esperanza, Dios dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo, en la gracia que os traerá, ¿cuándo? Cuando Jesucristo sea manifestado. Oh, qué hermoso versículo. Pongámonos la armadura de Dios, ciñamos nuestros lomos, seamos sobrios, seamos maduros, perfectos en Cristo. Esperemos por completo en la gracia que se nos dará, porque en pura gracia somos tú y yo salvos. Ese es el primero. El segundo pilar de la justificación según la Biblia es por su sangre. Ese es el medio. La gracia es la fuente, el source, el del amor de Dios. Dios nos salva porque nos ama. Pero el medio que utiliza es la sangre. No hay justificación si no hay derramamiento de sangre. No hay perdón si no se derrama la sangre. Tu sangre debe ser puesta en tierra por haberte separado de Dios. Por eso nadie será feliz a menos que no venga Dios. Tiene que morir. Pero Cristo dijo, Padre, yo voy a dar mi sangre, yo voy a pagar la deuda de ellos. Yo voy a morir porque la ley los condena a muerte. Así que no quitó la ley, sino que vino a morir para que la vigencia de la ley continúe. Por eso el sábado sigue vigente. Por eso su ley sigue vigente. Y en su sangre, por medio de su sangre, somos salvados. Todo el Antiguo Testamento era un simbolismo de animales inocentes para dar perdón al pueblo. Por medio de la sangre, que era símbolo, los corderos eran símbolo de la sangre de Cristo, el Mesías que iba a venir a morir en la cruz del Calvario y murió en el año 31 por cada uno de nosotros. Justificados por su sangre. Mire lo que dice Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente, no tenemos que pagar nada ni hacer obras por su gracia. Sabemos que es por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La sangre de Cristo es poderosa, nos limpia de todo pecado. Es por medio de su sangre que tú y yo tenemos esperanza, es por medio del Dios que ha sido enviado que tú y yo tenemos seguridad. El cuarto pilar de la justificación es el método que Dios utiliza. El primero es la fuente, el segundo es la sangre, que es el medio. El tercer pilar es la fe. ¿Qué es fe? Fe
Es confiar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Es confiar en que Cristo murió y resucitó. Es confiar de que Él vendrá por segunda vez. Es confiar de que vamos a estar seguros. Es el método. Fe es creer en una persona que tiene el poder de hacer lo que yo no puedo hacer. Por la fe, el método. Imposible tener fe si no conocemos a Dios. Por eso lo primero de la justificación, de la salvación, es justamente que tengamos sabiduría para conocer dónde está la salvación. Dios nos justifica por su muerte. Dios nos santifica por su intercesión y Dios nos glorifica cuando venga por segunda vez. Por fe. El justo por la fe vivirá. Eso fue lo que hizo Martín Lutero. Hasta aquí todos los evangélicos creen, pero no entendieron el último punto que la Iglesia Adventista del Séptimo Día trajo sobre la justificación, que es el cuarto. Todo el mundo predica que somos salvos por la gracia. Todo el mundo predica que somos salvos por la sangre. Todo el mundo predica que somos salvos por la fe. Todos los evangélicos predicamos eso. Pero rechazamos el cuarto elemento de la justificación para hacer el cuadro completo. Y miren, ¿cuál es el cuarto elemento? Y la Iglesia Adventista se dio cuenta de esto y por eso habla lo que habla con respecto a las obras. Miren, el cuarto pilar de la justificación es por las obras. Lo dice claramente, pero las obras son el fruto de los tres anteriores. No es el medio de salvación, es el fruto de haber creído en la gracia, es el fruto de haber creído en el medio que es la sangre, es el fruto de creer por la fe que es el método, es a través de Cristo Jesús. Pero las obras se deben manifestar en sus hijos, a través de sus hijos, a través del Espíritu Santo, porque por las obras vamos a ser juzgados, pero también por las obras vamos a dar testimonio de que Dios mora y hemos aceptado la salvación a través de Cristo Jesús. Por eso el fruto no es el medio. La confusión adventista es utilizar el fruto como medio, la ley como medio para salvarse, las obras como medio para salvarse. No, nosotros utilizamos la gracia, la sangre y la fe para salvarnos. Ahora, cuando estamos en Cristo, nuestra vida va a ser de completa obediencia a Él, o intentaremos ser justificados. Y si alguno hubiera pecado, podemos venir confiadamente al trono de la gracia y pedir oportuno socorro. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Esto es importante, este estudio, importantísimo saber cuáles son los cuatro pilares de la justificación. Los evangélicos no creen en las obras como fruto de la salvación. El problema católico es creer en las obras como medio de salvación. Los evangélicos quitan las obras solo por fe, solo por sangre y caen en una gracia barata. No importa lo que usted haga, Dios te va a salvar. No, las obras hablan de dónde estamos, si estamos o no en Cristo. ¿Cómo tú conoces a una persona que es buena? ¿Cómo tú conoces que una persona es bondadosa? ¿Cómo usted conoce que un cristiano es verdadero? Por sus obras. Algunas obras son hipócritas, pero Dios conoce los motivos. Así que no juzguemos. Si alguien hace obras para hacerse ver o hace obras de salvación, Dios lo va a juzgar. Pero las obras no demuestran qué persona es. Si a usted de todo el día le están pegando y le están regañando, ¿cómo usted se siente? Pero si esa persona hace obras de bondad para usted, ¿cómo usted reacciona? Bueno, la gracia, la sangre y el método que Dios tiene, que es la fe, son obras que Dios ha hecho para salvación nuestra. Ahora, mi obra va a estar de acuerdo a la de Cristo. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras. No son obras para salvarnos, son el fruto de la salvación. Ya soy salvo, ahora voy a dar fruto. Sin mí nada podéis hacer. Vosotros sois los pámpanos, fuera de mí no podéis dar fruto, dice el Señor. El fruto no es el medio. El problema adventista es confundir el fruto como medio de salvación. No es el medio, Cristo es el medio, pero el fruto se debe ver para que el mundo conozca que Dios es nuestro Salvador. Porque el cuerpo sin el espíritu es muerto, así también la fe sin las obras es muerta. Estos son los cuatro pilares, por la gracia, por la sangre, por la fe, por las obras. Este es el medio, el camino de la vida. Antes creíamos que nosotros teníamos que hacer obras para salvarnos. Este cuadro es un cuadro que guió la Iglesia Adventista hasta 1888. Ellos creían que nosotros podíamos hacer algo para salvarnos. Pero Elena G. White dijo, solamente a través de Cristo, su obra expiatoria, nosotros podemos ser salvos. Este es el cuadro que nos guía. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía. Y con esto quiero terminar. Antes que Dan cayese, le era posible. Voy a quitar acá para leer, porque no veo. Desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo. Y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa. No podemos hacernos justos a nosotros mismos, puesto que somos pecadores y malos. No podemos obedecer perfectamente una ley santa.
No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Eso lo dice Camino a Cristo, página 62. Y sigue diciendo el texto. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrastrar. Sin embargo, su vida fue impecable. El único que no cometió pecado. Murió por nosotros. Él fue nuestra propiciación. Su sangre nos cubre de todo pecado. Por eso debemos confiar en la sangre de Cristo. Y ahora, ¿cuándo? Ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. ¿No es maravilloso saber esto? Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido su vida, vuestra vida anteriormente, seréis contados entre los justos por consideración a Él. Se nos imputa su justicia, se nos regala la salvación, es gratuita. Y miren los que quieren formar el carácter. ¿Cómo se forma el carácter? Este texto a mí me volvió a la iglesia adventista cuando yo me desvié cuando era más joven. Porque a mí me enseñaron simplemente que debía hacer cosas para poder salvarme. Inclusive hay muchos que están predicando por ahí que atrasamos la venida del Señor por no estar consagrados. Utilizamos los textos de Elena G. White mal, que nosotros tenemos el poder de adelantar o atrasar la venida del Señor. Eso está solamente en la potestad de Dios. Lo que podemos adelantar de la venida del Señor es estar con Dios, y el tiempo que estamos con Dios se pasa rápido y parece que fuera muy poco. Pero tú y yo no vamos a adelantar absolutamente nada. Dios tiene en su programa profético cuándo y cómo. Tenemos que entender lo que dijo el N.G. White de adelantar o no. Hay varios predicadores que andan ahí hablando de que somos culpables de que Cristo no ha venido. Y eso no es verdad. Cristo no ha venido porque tiene misericordia de cada uno de nosotros, para que el carácter de Él se reproduzca en el nuestro. Nos está dando la oportunidad. Por eso en esta cuarentena tú y yo tenemos que estar unidos a Cristo. Mire, cuando le pedimos a Dios por consideración a Él, dice aquí, el carácter de Cristo, ¿el qué? El carácter de Cristo reemplaza el vuestro. Reemplaza el vuestro. ¿Escucharon bien eso? ¿Cómo se reemplaza el carácter de Cristo? No es por lo que yo hago, sino por lo que yo creo y me relaciono. Él reemplaza el mío. ¿No nos da una bendición tan grande esta lectura del Camino a Cristo, página 62? Que aún el carácter de Cristo reemplaza el mío. Y dice, de esta manera sois aceptados por Dios como si nunca hubiéramos pecado. Todo. La justificación, la santificación y la glorificación es la obra completa de Dios en nosotros. Simplemente somos espejos para reflejar el carácter de Cristo. Mi pregunta es, ¿creemos en este proceso? ¿Aceptamos el carácter de Cristo? ¿Pedimos el carácter de Cristo? Y esta frase es mucho más fuerte, lo que sigue a continuación. Hay quienes profesan servir a Dios a la vez que confían en sus propios esfuerzos para obedecer su ley. Desarrollar un carácter, quieren desarrollar un carácter recto y asegurarse la salvación ellos. Sus corazones no son movidos por un sentimiento profundo de amor, más que todo es por temor a perderse, sino que procuran cumplir los deberes de la vida cristiana como algo que Dios les exige para ganar el cielo. Mire lo que dice Elena G. White. Una religión tal no tiene valor alguno. Lean el Camino a Cristo. Yo lamento mucho decirle a las personas que están tratando de ganar el cielo por lo que hacen o mostrando sus obras, cuando deberían estar confiando en la gracia de Dios, cuando deberían estar confiando en la sangre de Dios y en la fe a través de lo que Dios hizo por nosotros, para que nuestra vida dé frutos de gloria eterna, para que el mundo vea que hay cambios en nuestra vida. Dice, una religión tal no tiene valor alguno. ¿Quieres que tu religión tenga valor? Confía en el plan de la salvación dado por Cristo. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe, mira hermanos, esto es increíble, se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. Este carácter fue revelado por la vida de Cristo para que pudiese condenar al pecado con su propio ejemplo en la carne, tomó sobre sí la semejanza de carne de pecado. Cuando Cristo mora en el corazón, el alma rebosa de tal manera de su amor, de su gozo y su comunión, que se aferra a Él. Y contemplándole, se olvida de sí mismo. El amor de Cristo es el móvil de sus acciones. Por eso dice el Señor, antes de guardar los mandamientos, antes de decir qué hacer para guardar, debemos amar a Dios de todo corazón. Si amamos a Dios de todo corazón, si reconocemos lo que ha hecho por nosotros, si conocemos la gracia de Él que no merecíamos,
pero Él nos la regala. Si conocemos el sacrificio que ha hecho en esos momentos en el Calvario y derramó su sangre por mi sangre, yo no tengo que morir, Él lo hizo. Y si creo en ese sacrificio que Él resucitó a los muertos, tú y yo tenemos vida y vamos a reflejar el carácter de Dios, porque nace en mí el principio de lo que nos hizo al comienzo, que es el verdadero amor, que es el principio de su ley. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Querido hermano, yo termino acá en esto. He tratado de explicarte, tengo más. Lo voy a dejar para un próximo momento. Los encuentros de Jesús con el joven rico y Zaqueo. Este es otro sermón. Yo quiero decirle al pastor Vargas que me gustaría en algún momento explicar esto solamente. Así que en algún momento cuando nos encontremos podamos explicar para entender el plan de la salvación, cómo se hace la salvación entre estas dos en los encuentros con Jesús. No me dio tiempo de hacerlo hoy, pero lo único que te quiero decir es que la salvación depende de Jehová. Y cuando la salvación depende de Jehová, Dios nos da paz y seguridad. Pregunto, ¿quieres tener a Cristo Jesús? Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré, cenaré y estaré con él. ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle, Señor, ayúdame a ser salvo según tu plan, no por mis obras, sino por lo que tú has hecho? ¿Cuántos en esta mañana dice, Señor, cambia mi carácter, reemplaza el mío, ayúdame a mantener mi voluntad en tu voluntad día a día? ¿Cuántos de nosotros queremos amanecer y decirle, Señor, justifícame por tu gracia, porque yo no puedo? Lo he intentado, lo he hecho, pero Dios nos ha dado una vía mejor para hacerlo. ¿Cuántos en esta mañana quieren entregar su corazón, su mente, para que el Señor ponga esos principios en la mente y seamos sellados para vida eterna en Cristo Jesús? Si es así, yo quiero orar contigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, no el mío. No lo que yo quiera hacer, sino tu reino se manifieste en mi vida para que otros puedan conocer la salvación. Sea hecha tu voluntad en esta tierra. Padre, nosotros siempre queremos hacer nuestra voluntad. Hasta nuestras oraciones son tan egoístas que te pedimos y queremos que hacer nuestra voluntad, que nuestras oraciones sean dependiendo de tu voluntad, porque tú sabes lo mejor para nosotros. Fue tu voluntad va a ser tu voluntad que muchos hijos quizás descansen en el polvo de la tierra hasta que tú vengas. Es tu voluntad. Y confío de que algún día tú levantarás a todos los que estén en el polvo de la tierra, que han confiado en ti, cuando tú vengas en gloria y majestad. Es tu voluntad que pasemos problemas. Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad. Ayúdame a comprender que hay un plan mayor de salvación. Padre, danos el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas. Y que nosotros podamos aprender a perdonar a otros y así cumplir con la verdadera misericordia o perfección cristiana. Padre, te quiero pedir, Señor, que tú nos libres de todo mal, de todo peligro, nos libres de la tentación y del enemigo. Y que tuyo, como dice el Padre nuestro, tuyo sea el poder, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy has conocido el plan de la salvación, mi hermano. Dios te está llamando a que confíes todo ese plan en sus manos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Que Dios te bendiga. Esperanza Radio. www.esperanzaradiolv.com